Buenas noches, queridos seguidores y amantes de la lectura. Soy Sebastián Concha, coordinador del proyecto Tambos de Lectura. Hoy continuamos con nuestro programa de entrevistas, Jueves de Libros, que realizamos con el afán de acercar la lectura a la comunidad desde diferentes perspectivas. Y bueno, hoy, gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos en el marco del Plan Nacional de Lectura y el programa Yo Leo, y también gracias al aporte de la Cámara Ecuatoriana del Libro, tenemos el honor de contar con la presencia de Mario Campaña. Y debo manifestar que el honor personal mío es bastante grande. Así que muchas gracias, Mario, por estar acá, por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, Sebastián. Muchísimas gracias, Mario. Antes de comenzar con las preguntas, voy a entregar una breve semblanza de su persona, pues, para quienes no lo conozcan. Bueno, les cuento que Mario Campaña nació en Guayaquil, actualmente reside en Barcelona desde el 92, es poeta, narrador, ensayista y agitador cultural. Ha escrito 5 libros de poesía: Cuadernos de Godrich, Días Largos, Aires de Ellicott City, En el Próximo Mundo y Pájaro Nunca Volver, obras a la cual vamos a aludir, por supuesto, en esta entrevista de hoy. Y debo mencionar que todos esos libros están aquí, en este hermoso ejemplar que publicó Festina Lente hace unos 3 años, si no me equivoco. Ha preparado también varias antologías de poesía hispanoamericana y dirigió durante años la revista Guaraguao. Escribió una biografía de Baudelaire y tradujo Butumbó de Anatole, el poema inacabado de Mallarmé. Y en 2017 obtuvo el Premio Municipal de Poesía Jorge Carrera Andrade. Nuevamente, Mario, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas Reitero gracias. agradecimiento. Voy a comenzar con la primera pregunta para entrar de a poquito, digamos, en la persona de Mario, y dice así. Desde mi perspectiva, por lo menos, y yo creo que desde la perspectiva de sus lectores, su necesidad por leer es bastante evidente y se manifiesta esencialmente en 2 ámbitos, en 2 intereses suyos que son bastante claros, el literario y también el académico. La pregunta sería, ¿cómo la lectura se comienza a convertir en algo tan importante para su vida? Sí, lo es. Eh, Siempre cuando se habla del pasado, usted me hace una pregunta sobre el pasado, se corre el riesgo de inventar, ¿no? De falsear. Pero yo tengo la impresión de que en cierto momento de mi adolescencia me di cuenta de que la lectura movilizaba en mí mis emociones, mis sentimientos, y eso me gustaba, ¿no? En la agitación de las pasiones, las emociones, siempre hay un placer, un gusto, y eso me gustaba. Eso fue lo primero que me atrajo al acto de leer, me hacía volver a la lectura, porque pasaba un momento gustoso, ¿no? Con las emociones y los sentimientos. Y desde entonces viví una especie de escalada de descubrimientos de lo que significaba la lectura, porque el siguiente paso pues, fue el de la mente, digamos, ya no de las emociones, sino de la mente, porque notaba que la lectura, el acto de lectura, atraía mi atención, concentraba mi atención, llamaba mi atención, me mantenía atento, ocupado. Y también ese acto de lectura que se convertía en un acto intelectual, porque movilizaba la mente, las facultades intelectuales, resultó para mí, me mantenía concentrado en cosas que me interesaban. Así que ese fue el segundo momento. El primer momento fue el de las pasiones del adolescente que se agita, se emociona, tal. Segundo fue el adolescente que reconoce que la lectura concentra su atención en actos y cosas de interés.
El tercer momento ya fue de la adolescencia avanzada, 16, 17 años, creo, en que me di cuenta de que la lectura lógicamente me proporcionaba información, un saber, un conocimiento, y eso me hacía, eso yo lo apreciaba, era bueno. Además, quedaba bien entre mis compañeros, entre mis profesores, mis amigos, quedaba bien, me sentía bien tener un conocimiento, un saber, esa información que te dan siempre los libros, ¿no? O sea que en mi adolescencia, mi acercamiento a la lectura fue por ahí, por el lado de la movilización de las pasiones, por el lado de la atención hacia cosas de interés y por el lado del conocimiento. Todo eso me hizo que tener una buena relación con la lectura, con los libros, ¿no? De todas maneras, lo más importante vino después. Ya en mi vida adulta, yo pasé de la atracción por la lectura. Una persona que tiene atracción por la lectura es alguien que tiene la lectura como hobby, tiene atracción, interés por la lectura. Pero el buen lector es otra cosa. Entonces ya en mi vida adulta yo me hice lector y ahí me hice lector pasando de la atracción a la fascinación por la lectura. Y eso se hizo ya no por el lado de las pasiones, ni por la mente, ni por la información, sino por algo que yo me atrevo ahora a llamar la creación. La creación por la vía del juego. Y esto hay que explicarlo un poco porque eso ocurre con una lectura activa, porque puede ser una lectura pasiva en donde no se produzca lo que yo llamo creación, ni juego siquiera. Pero la lectura activa ocurre que están las facultades intelectuales, los componentes emocionales, están los elementos, componentes como la imaginación, la fantasía, el entendimiento, interactuando entre sí en una especie de juego, efectivamente, un juego que termina siendo creativo, en el sentido de que en esos actos de lectura activa se produce un proceso de descodificación, lógicamente, de la lengua, pero también de recodificación, de codificación, de ordenamiento y de reordenamiento, de composición y recomposición, todo eso a nivel mental que es verdaderamente creativo. Y en primer lugar es un juego porque es libre y es espontáneo. Y entonces eso produce una especie de felicidad, creo. De una humilde felicidad, pero al fin y al cabo una cierta plenitud, en el sentido de que es como el ser entero el que entra en juego, para insistir en la idea de juego, ¿no? Casi podríamos pensar en el juego del Lego, en que el Lego, que yo no sé si todavía se juega al Lego, pero en mi infancia se jugaba al Lego, y se ponían las piezas, se ordenaba, se cambiaba. Lo que pasa es que en la lectura no hay una figura de referente, entonces la composición y recomposición es absolutamente libre, es fascinante. Por otra parte, aunque parezca paradójico, ¿no? En esa excitación, esa agitación del acto de lectura activa, hay como resultado, en cierto momento se produce como un encajamiento, yo lo llamo encajamiento, pero en realidad es una especie de armonía. En cierto momento, como que todo encaja de manera deliciosa, hay la armonía y eso produce sosiego, calma, relajación, en una palabra, un cierto estado de bienestar, incluso de felicidad. Perfecto. Por eso, por favor, Mario, por favor, continúe. por eso es que yo digo que es una forma de felicidad, la lectura activa que consigue cristalizar en armonía. Y todos esos elementos humanos en libertad, de manera espontánea, de manera activa, creativa, se van armonizando y consiguen crear dentro del lector, de la persona, pues un estado así de sosiego, de calma. No me atrevo a ir más allá, pero hasta podría en cierto momento pensar en la bondad, hasta en el bien podría pensar, pero quizás sea ya una arbitrariedad. En todo caso, un bienestar. Y creo que eso fue lo que provocó, cuando yo descubrí que ese efecto se producía en mí con la lectura, yo me hice adicto, me hice dependiente, y claro, ahora para mí, lo he comentado muchas veces, o sea, no,
no puedo no puedo estar bien, si no leo me quedo mal, estoy mal, es como, como si no te has alimentado, no te has comido, no has bebido, tienes hambre, tienes sed, te encuentras mal, o sea, estás en un estado en que no puedes más, ¿no? Tienes que ponerte a leer o te vas a olvidar hasta de las letras, hasta el alfabeto, ¿no? Entonces, ese fue mi proceso. Lo que usted decía, cómo se llevan esas dos formas de lectura, que usted decía, la lectura literaria, la lectura académica. Entiendo que usted lo pregunte como cosas separadas, pero en mí no son cosas separadas, porque yo felizmente, una de las razones por las que yo defendí siempre, rehuí siempre entrar a la enseñanza universitaria, precisamente fue mi interés en mantener mi libertad de lector. Un profesor universitario no tiene esa libertad. Tiene que leer lo que le toca en el semestre, lo que está enseñando. Si tiene la teoría de la relatividad, pues tiene que estudiar eso. Si es la historia de Grecia, tiene que estar leyendo sobre eso. No puede moverse, no puede, en fin, tiene muchas limitaciones. Felizmente no es mi caso, porque yo rehuí eso siempre en la vida universitaria. Y entonces tengo libertad para leer lo que quiera. Porque mis investigaciones y mis desarrollos, así, los intentos, mis tentativas de desarrollar reflexiones, las elijo, las hago siempre a partir de mis intereses íntimos, personales. Todo lo que las investigaciones que he hecho han sido porque han sido necesidades mías. Yo hice una investigación, la primera más o menos en serio, sobre el kitsch, y la hice porque tenía necesidad de entender qué mismo era el arte en sentido fuerte, y qué era el arte como apariencia, y cómo podíamos distinguir cuando algo es arte y cuando algo solo parece ser arte. Entonces me dieron necesidades íntimas, y así he trabajado. Yo así he hecho mis investigaciones sobre Baudelaire, sobre Quevedo, los malditos, las mujeres, las antologías, en fin. Felizmente, en un momento dado me situé en un centro editorial como Barcelona, donde se podía vivir, se podía hacer eso y vivir de eso. Oiga, Mario, con su respuesta se me han aparecido millones de preguntas más, y quiero andar en uno de los conceptos que usted entregó, que para, digamos, el proyecto bajo el cual funciona esta entrevista, que son los tamos de lectura, es muy importante, más que un concepto, una idea. Y es que la lectura deviene en armonía. ¿Podríamos ahondar un poquito más sobre esa idea? ¿Será que dicha armonía que deviene de la lectura está ligada con el entendimiento, o estará ligada con otra cosa? ¿Podría ayudar ahí? Claro, para esto hay que escribir un libro. Para esto hay que escribir un libro, pero yo estoy improvisando, o sea, no he desarrollado un pensamiento, una teoría sobre esto, pero estoy improvisando, y creo que efectivamente tiene que ver, lo que está en relación siempre, esto efectivamente, lógicamente, el entendimiento no es una facultad, pero sí es una herramienta de la mente humana, el entendimiento, la imaginación, que son en definitiva, todas estas facultades entran en lo que Kant llamó el juicio. Son facultades, elementos del juicio. El juicio es la manera como se relaciona, cómo se va produciendo el conjunto de reacciones frente a un objeto estético. Cómo se relaciona, porque la relación del sujeto, digamos, del individuo, no es la misma frente a un elemento puramente abstracto, lógico, por ejemplo. Tiene unas ciertas maneras de operar la razón pura, ¿no? Y otra manera de operar la razón práctica, que llamaba Kant, o sea, ante los desafíos del comportamiento, de las relaciones entre individuos, de relaciones frente a normas, ¿sí? Y otra es la manera de relacionarse con las obras de arte, de la mente humana, del individuo. Entonces, sí, efectivamente, hay todos los componentes del juicio entran ahí, ¿no? Y tiene que ver esto de la lectura, en primer lugar, esto lo tomo de Kant, también tiene que ver con una actitud de desinterés. O sea, es imposible que si alguien está leyendo un tratado o un manual de economía para aplicar ciertas normas en la empresa,
tenga armonía en su mente y tenga felicidad y tenga bienestar y tenga gozo, porque eso es una relación interesada, ¿no? Es indispensable que haya ese interés. Y es indispensable también que haya una cierto elemento en el objeto, cierto elemento de goce, ¿no? Y primariamente a nivel textual, que haya cierta capacidad del texto, de la materia lingüística, de proveer de placer a un lector competente. Es decir, una serie de elementos que son indispensables para que se produzca ese encaje final. Por eso es que una lectura, una obra de poca calidad, digamos, material, estilística, verbal, tiene menos posibilidades de producir placer en el lector, porque parte del placer es lingüístico, material, los recursos de una obra para desencadenar esas reacciones en un lector. Uno de esos recursos es lingüístico, efectivamente, material. Perfecto. En el caso de la lectura, la obra, la buena obra literaria tiene que implicar cierto desafío, digamos, para quien lee. Mario, otra de sus ideas que nos planteó con su respuesta nos lleva a la segunda pregunta. Y quiero resaltar esta idea porque también la encuentro muy, muy relevante eh, para este proyecto, por supuesto. Y tiene que ver con la idea de que la lectura también es un proceso creativo. Y bueno, ahora vamos a entrar al tema de la escritura. He sabido que usted tiene una gran obra, tanto como poeta, tanto como Gracias. ensayista. Gracias. Ha publicado 5 poemarios, como ya indiqué, y varios ensayos, de los que ahora quiero destacar Una sociedad de señores, Dominación moral y democracia, y la menciono porque tengo unas ganas gigantescas de leerla y no la puedo encontrar, pero gigantesca. Y bueno, El linaje de los malditos, de Sade a Morrison, con la cual yo lo pasé increíble. Ahora, ¿cómo la escritura se comienza a convertir en uno de los principales oficios de su vida, Mario? Bueno, justo pues acabamos de decir que la lectura es una gran motivación para la creación. No solo una motivación, sino realmente un camino, ¿no? Un impulso. Se dice que los escritores son creadores, y es verdad. En general, los seres humanos somos creadores. Incluso también lo son los animales. O sea, la creación es algo que está siempre en marcha, ¿no? Entonces, los seres humanos siempre estamos creando. O a menudo, muy a menudo estamos creando. Piense usted en lo que hace un carpintero. Lo que hacía, yo no sé si todavía hay carpinteros, pero un carpintero coge la madera del árbol, la prepara, toma medidas, la corta, va haciendo una serie de esfuerzos, de trabajo, y después termina en una silla. Ha hecho una creación, es un creador, un carpintero es un creador, ¿no? Es fácil entender todo esto. Y lógicamente un escritor que coge una serie de materias verbales y figuras, historias, relatos, y convierte todo eso en una novela, pues, ha creado algo. Todos estamos creando siempre algo. La persona que cocina coge una serie de materias primas y prepara un plato, está creando algo. La creación es algo que produce un enorme placer. Nos puede producir placer. A veces no somos ni conscientes de que estamos creando algo, pero si lo somos, si al final nos damos cuenta de que hemos creado algo y además tenemos la suerte que nos guste, pues nos sentimos bien, ¿no? Entonces, claro, eso no viene en ese orden, porque uno no escribe para ser un creador, no escribe para crear. Hay gente que sí escribe para crear, para ser escritor y tener un estatus de escritor, etcétera, pero generalmente no es así. Cuando lo haces con honradez no es así. Cuando lo haces con honradez escribes porque tienes la necesidad de escribir. Y a eso llegas, generalmente llegas o bien a través de la lectura de textos, o bien a través de textos escritos, o bien a través de la asimilación de textos orales,
o bien a través de la asimilación de historias, de leyendas, de mitos, en todo caso, de la preexistencia de una creación. Viene de otra creación, viene como el descubrimiento de una cierta posibilidad de vida, de que si eso se puede hacer, yo quizá con este lío que tengo dentro también podría hacer eso. Estamos hablando de los inicios de la actividad literaria, ¿no? De cuando se empieza a escribir. Y entonces allí puede ser que comience así, ¿no? Esta es una cierta fenomenología de los orígenes, como de la lectura, de la escritura, ¿no? Pero el lector, y el escritor, yo también, mi salto fue por necesidad, como cuando se hacen las cosas, cuando ocurren de manera natural. ¿Necesidad de qué? Todos los que empiezan a escribir tienen la necesidad de, o bien de comunicarse, cuando ya se es muy elaborado, no fue mi caso, o bien de simplemente ordenar de una manera que sea inteligible ese cúmulo de sensaciones, imágenes, ideas, sentimientos que tiene cualquier ser humano en la fase previa a la creación, ¿no? Y como especie de traducir aquel cúmulo irracional, en cierta medida, traducirlo en algo inteligible, es decir, en algo racional. Y para eso tienes que ordenarlo lingüísticamente, en el caso de la literatura. Entonces, si no tienes esa necesidad de traducir a algo inteligible, o si no tienes la necesidad de comunicar, entonces más vale que no te metas al lío de la escritura. Creo que esas son las dos únicas situaciones que hacen legítimo el salto a la escritura literaria. Amateur, originariamente. Otra cosa es la profesionalización de la vida del escritor. Nosotros en Ecuador, por lo menos en mi generación, prácticamente no había escritores profesionales. En Guayaquil solamente había uno, que era Miguel Donoso Pareja. Había un escritor muy asiduo y muy consecuente, que era Jorge Velasco Mackenzie, pobre, que está ahora en una situación dramática a causa de la naturaleza de la ciudad en que él vive, la naturaleza del país en que él vive, que no tiene recursos para los creadores. En todo caso, había muy pocos escritores profesionales en Guayaquil y en Ecuador. No sé cuál será la situación ahora, pero la profesionalización de la escritura es otra cosa. Yo llegué a la profesionalización recién estando en España, porque yo en Ecuador publiqué y me hice escritor en Ecuador, pero hubo un momento en que me di cuenta de que no podía seguir, porque yo era abogado también mientras era escritor en Ecuador, y me di cuenta que no podía seguir siendo abogado si quería seguir siendo escritor al mismo tiempo. Entonces, mi apuesta fue profesionalizarme, dedicarme solo a leer y escribir, que es lo que he conseguido hacer felizmente a partir de cierto momento. Pero como digo, esa es otra cosa, ¿no? Hay algo que es importante, quiero comentar con lo que a mí respecta, de esta historia que estoy contando, es que en mis inicios de escritor coincidió con un momento de la historia del Ecuador que yo considero trágico, que es en los años 80, al principio de los años 80, el primer lustro de los años 80. Ecuador tuvo la tragedia que fue la muerte del presidente Roldós. Salíamos de una dictadura, vino la muerte del presidente Roldós. Con el presidente Roldós hubo una esperanza en el sentido de que se empezó a concebir como la posibilidad de un proyecto nacional del Estado, un proyecto que ilusionaba. Con su muerte todo eso decayó, y con el ascenso al poder de la extrema derecha, liderada por León Febres Cordero, creo que entramos en un periodo de hecatombe que tuvo como consecuencia el borramiento del sentido. Algo que vamos a buscar. En la vida de los individuos, incluso en la vida del país, creo que entramos en una espiral de destrucción del sentido que llegó a su culminación trágica en el año 99, cuando se produjo la gran crisis bancaria y más de 2 millones de personas tuvieron que abandonar forzosamente el país. Eso en los jóvenes de entonces, en mi generación, repercutió de manera poderosa, muy fuerte. El desencantamiento, la pérdida de sentido. En mi caso, supuso una ruptura con mis esfuerzos iniciales y mi abandono del
de la literatura que predominaba en la época, que era el realismo, y yo me orienté hacia el mito. De hecho, mi primer libro ya es Cuadernos de Godric, ya es un libro que ya es una primera realización, digamos, de mi elección por el mito, de mi abandono del realismo, de mi abandono de la vida histórica, digamos, a favor del extra histórico hacia el mito, que estuvo como desencadenante la gran crisis de sentido, que empezó como crisis económica, social y política que vivió el país. Así fue como empezó mi vida de escritor. Perfecto, Mario. Y ahora vamos a entrar de lleno a sus obras y en este proceso de abordar sus obras vamos a tocar varios de los temas que usted mencionó ahora. Eh, Vamos a comenzar justamente con una lectura de los cuadernos de Godrich, a propósito de la idea de que, desde mi perspectiva, toda su obra está marcada por la figura del viaje. Pues siempre nos encontramos con un ser errante que nos habla y experimenta el estar en constante movimiento, tanto del exterior como desde el interior. Y bueno, voy a comenzar con la primera parte, digamos, de los cuadernos de Godrich. Me voy a arrojar la posibilidad de leerlos, por favor, Mario, con su permiso. Un gusto. Gracias, gracias. Voy a comenzar. Yo, llamado Godrich, recogedor de amuletos y presagios en la arena, mercader olvidado por antiguas caravanas y crecientes playas, no podré morir si no retornan los caminos, si no renacen mis amigos y mis años. Yo, que no llegué a Bizancio en tiempos de viajeros, que no pude ser templario, funcionario real, navegante próspero, sin cota he quedado, sin yelmo, armadura y lanza. Yo, cubierto por la arena y por la mísera memoria, me pregunto hoy si la devota embriaguez de mis últimos años me permitirá el regreso. Venció en los alcazares, cumplía la voz del nigromante. Godrich, el santo medieval, el modesto hombre que se ganaba la vida como vendedor ambulante y que sobrevivió a una inundación sin darse cuenta, se invoca a sí mismo para preguntarse si, después de haber vivido una larga vida de viajero, podrá regresar sobre sus vías, sobre su memoria. Y bueno, así empieza la rememoración y el periplo de este personaje que nos habla. Mario, ¿qué rol cumple la figura del viaje en su poesía? Bueno, eso está marcado un poco por mi biografía, por una parte, que ha sido, pues, en la que ha habido mucha rancia, muchos desplazamientos. He vivido en 7 países, 30 y pico de domicilios, muchas ciudades. Entonces, eso, pues la experiencia directa, biográfica, ha contado, sin duda, pero más ha contado cierta percepción que me ha venido a través de los resúmenes de historias a que tenemos acceso, pues, los lectores, de manera discreta. No soy ningún historiador, pero yo he llegado a la idea de que las migraciones, los desplazamientos masivos, los éxodos, las grandes movilizaciones humanas, ¿no? Han hecho la historia, nos han hecho lo que somos, nos han hecho lo que somos. Desde la edad de bronce, por lo menos, pasando por las civilizaciones preegipcias, la Siria, mesopotámica, todos son desplazamientos, todos son pues, la civilización egipcia, los griegos. Hay que ver los mapas de los cruces, de los fenicios de un extremo a otro, de los africanos de un extremo del norte al sur, el sur al norte. La Edad Media fue una época de viajeros, la época esta del santo medieval fue una época de viajeros, fue una época de comerciantes también, pero los comerciantes son los viajeros de la época.
sea, Marco Polo no es un viajero en primer lugar. Marco Polo en primer lugar es un comerciante que va hacia las Indias a buscar mercados. Y en eso pues va descubriendo, va un pleno desconocido, ¿no? Un mundo desconocido, va haciendo descubrimientos, va tomando notas y escribe su libro, pero él no es un viajero. Los viajeros son comerciantes. Entonces pues están viajando todo el tiempo. Y los grandes desplazamientos, los grandes ejércitos, hasta ahora, ¿no? El viaje en definitiva nos ha hecho a los seres humanos. En ese sentido que acabo de decirlo, ¿no? De los éxodos. Fíjese ahora usted las migraciones de África, de Siria, de Oceanía, de América, de los mexicanos hacia Estados Unidos. Eso ha hecho la humanidad. Entonces, yo, como me salí del realismo tempranamente, elegí un poco esa idea del mito y del símbolo, porque coincidía un poco con mi propia biografía y con mi propia estructura psíquica y emocional, ¿no? Entonces, repito, para concluir, sintetizando, el viaje es un símbolo, para mí, de la especie humana, y por eso forma parte esencial de mi obra, porque también se corresponde con lo que yo soy. Mi vida también se ha hecho así. Cuando digo que el viaje es un símbolo de la especie humana, no hablo solamente ya del viaje en la Tierra, sino también del viaje. Hay un texto muy bonito perdón, un paréntesis, un texto muy bonito de Carpentier que creo que se llama algo así como El viaje a la semilla. Es un viaje hacia atrás. Es fascinante ese cuento. Bueno, hay un viaje también hacia lo transhumano, que va más allá de lo humano. El viaje que tenemos ahora, el viaje de la humanidad que se transforma en otra cosa. Y finalmente el viaje interespacial, como sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? En esta aventura que estamos viviendo nosotros. En todo caso, repito, el viaje es un símbolo importante para mí porque creo que lo es para la historia humana, para la especie entera. Perfecto, Mario. Y en relación a la idea del viaje hacia atrás, a partir de la mención que usted hace de Carpentier, justamente una de las cosas que está muy presente en su obra es el tema de la memoria. Pues estos seres que viajan, estos seres que aparecen en sus poemas exterior e interiormente, siempre están intentando aprehender aquellos recuerdos significativos que constituyen finalmente sus vidas. Y bueno, para explicar mejor esta idea, me voy a arrojar nuevamente la facultad de leer uno de sus poemas, en este caso algunos versos de los aires de Ellicott City. Permiso nuevamente, Mario. Voy a hacer... Aquí lo tengo. Ahora empieza. Ahora es la hora. Asomarse a ver si alguien llama, si alguien dice aquí. Esta es la vida. Si alguien rompe los tabiques, se despoja y dice aquí. Ahora. Ahora es la hora. Este mi límite. Y aquí permanezco, patinando en esta greda que envejece. Este es mi límite. Sí, y es muy pobre. No era la madeja que creíamos infinita, con sus corrompibles hilos de oro. Ahora es la hora de escupir en la boca deseosa, como domador que busca atar a su animal, heredándole su sabor más íntimo. Quise poder, todo. Quise, y supe un día que ni siquiera Dios todo lo puede. Como dijo Plinio el Viejo, darse muerte no puede, aunque quiera. No tiene potestad sobre el pasado, salvo el olvido. No puede hacer que quien vivió no haya vivido, y quien murió no haya muerto, o haya muerto antes, aquel que hoy camina y canta.
y la llama del ojo, el fuego de los espejos, el humo de la salvación, no dejar al faro de la flor apagar su luz. Debo volver, recoger lo que cayó de las alforjas, hurtándose al ojo por el susto avivado. En el polvo de esta franja limítrofe, cuento mis días. El viaje ha terminado. Nadie ha querido decirlo. Allí las redes mustias, aparejos en desuso, los caminos borrándose, la fatiga enorme de las flores. Solo queda volver, oír el lustroso llamado del cencerro, la sangre que llamea, la zarza ardiente, contemplar el acero de las aguas. Lo corté arbitrariamente, Mario, para efectos de la pregunta que le voy a hacer, pero seguiría leyendo infinitamente. Eh, Luego de dar cuenta de sus límites, al parecer, este cuerpo que envejece, reducido a los espacios que habita, el hablante de este poema se asusa a retornar a través de la memoria a aquellos días ardientes en los que todo, al parecer, era voluntad. Y aquí va la primera pregunta, Mario. ¿Cómo la poesía puede ser una forma de memoria? Mire, hay un verso del poeta catalán Pere Gimferrer que dice: si perdiera la memoria, qué pureza. Eso, la pureza, puede ser más importante para el poeta que la memoria. La memoria puede ser un problema. Ya empecé diciendo que cuando se habla del pasado siempre se corre el riesgo de falsear, de inventar. Quizá la pureza y el silencio sean más importantes para el poeta porque significan una apertura de la persona humana, del espíritu, no para acoger las figuras de la memoria, sino para esperar o propiciar un afloramiento de lo que haya de verdad en un tiempo pasado, o lo que haya de verdad en un hecho que uno recuerda, que la memoria voluntariamente recuerda. Eso es más importante que la figura o la historia o la sentencia de un recuerdo consciente. Es más importante eso que aflora de manera espontánea y libre. Podría ser que allí venga eso que queda cifrado, que es lo más importante en realidad del pasado. Lo más importante no es lo visible, sino lo invisible. Lo que ha quedado escondido en una cifra y lo que tiene que ser revelado, es una cifra que tiene que revelarse en cierto momento. Eso puede ser más un alimento, una materia más verdadero para el poeta. Entonces yo, no es que no estoy negando los versos estos, o sea, escuchar el cencerro o la zarza ardiente, no es que niegue que eso puede servir para la apertura sí, la memoria puede servir para la apertura, más aún cuando es involuntaria, porque hay una memoria, hay dos memorias por lo menos, eso lo descubrió Proust en Busca del tiempo perdido. Está la memoria voluntaria, que es la que nos dice poco, pero la verdadera, la más rica es la memoria involuntaria, que es donde está cifrado el tiempo en estado puro, según Proust. Entonces, en esa apertura, en ese esperar, puede que surja la memoria involuntaria también. A eso me refiero. Eso quiero decir con que no es que la poesía de cualquier manera y con cualquier clase de memoria pueda ayudar, sino que hasta puede ser un problema la memoria si nos apoyamos en la simple memoria voluntaria, consciente, directa, fácil, inmediata. Eso puede ayudar, puede servir de materia poética, porque no, también puede servir, pero posiblemente haya más verdad cifrada en una materia que uno conoce menos, que uno maneja menos, que uno manipula menos, que tiene menos posibilidades de manipular.
Oiga, Mario, y entendiendo la memoria con todas sus limitaciones y entendiendo también a la memoria como una posibilidad de acceder a eso a lo que habitualmente no podemos acceder, entendiendo la memoria también como una posibilidad de entendimiento, ¿de qué forma la memoria en conjunto con la poesía se pueden convertir finalmente en una forma de estar en el mundo? Sí, es que esas cosas, no sé bien qué significan las formas de la poesía como una forma de estar en el mundo. Yo entiendo, lo he oído muchas veces. Heidegger incluso llegó a decir que la poesía es la casa del ser, y hay gente que repite eso sin saber bien de qué se trata. Porque así somos, porque no entendemos bien ni lo que decimos cuando decimos, o entendemos el alcance de una partecita de lo que decimos y después no entendemos su proyección, en fin. Esto de estar en el mundo, yo no sé cómo se está en el mundo, francamente. Estamos en el mundo como seres arrojados, perdidos, extraviados. Los seres humanos tenemos esa condición, ¿no? No sabemos mucho dónde estamos, ni qué hacemos, ni para qué. Aunque elaboramos pequeñas celdillas, como las abejas, para vivir provisionalmente en esos lugares. Pero volviendo a esto, yo no sé si la poesía puede servir para mucho. A mí me ha servido para ser feliz mientras leo la poesía. Yo soy feliz mientras leo la buena poesía. Me ha servido para hacer descubrimientos, para comprender. Hay cosas que yo he comprendido con el arte en general. Un verso yo he podido comprender, he podido llegar a comprender cosas que de otra manera no hubiera comprendido nunca. O con un pasaje de un concierto sinfónico, una sinfonía, he llegado más o menos a entender lo que puede significar para algo. Vea, yo tuve una idea de lo que significaba, de lo que puede significar para la tierra, para el ser humano, la aparición de un Dios. ¿Qué puede significar para nosotros, para los seres humanos ahora, la repentina aparición de un Dios? Imagínense que ahora parece que hay un Dios. Hay una noticia en los periódicos que apareció un Dios. ¿Qué puede significar? Pues yo tuve esa impresión de qué es lo que puede significar para el ser humano, para la tierra, la aparición de un Dios, escuchando una sinfonía de Mahler que se llama Resurrección. El arte permite, el arte efectivamente nos puede, de repente, nos conduce al final de la comprensión de algo, ¿no? Entonces la poesía sí, a mí me ha hecho feliz, me ha ayudado a comprender ciertas cosas, me ha ayudado a ocuparme de mi tiempo en ciertos momentos y de una manera pletórica, me ha hecho vivir, pero no sé si como género da para mucho más la poesía, francamente. A veces me parece que la poesía es demasiado excesivo, es demasiado difícil, porque la poesía trabaja con el alma, en comunicación con el alma, y el alma es una cosa horrible, en el sentido de que es demasiado exigente. El alma es un incordio para la vida humana, es de una elevación muy grande. Entonces la poesía también. No sé bien yo, la verdad es que si la poesía nos puede ayudar mucho más que para ser felices por ciertos momentos, para entender ciertas cosas difíciles, para estar en el mundo, como usted dice, ya no sé, eso me parece demasiado. Oiga, Mario, Ay, usted vio que hay eso que Baudelaire decía, en un momento dado, una cierta polémica por ahí. En un momento se creyó que Baudelaire decía que la poesía podía redimir al ser humano. redimirnos. Y bueno, Ese, usted ya nos está adelantando la respuesta a la próxima pregunta, así que se la voy a plantear de inmediato. Y quiero hacer justamente alusión a Baudelaire, de quien usted escribió un libro y hace poco un artículo a propósito del bicentenario del poeta. En él comienza haciendo un paralelo entre las principales obras de Baudelaire, Las Flores del Mal y El Spleen de París, y la Comedia de Dante, indicando que las primeras transitan por el infierno y el purgatorio, pero no por el paraíso. Y de esta manera usted logra perfilar una idea fundamental.
y que bueno, ya lo dijo, hablando, digamos, del comienzo de su carrera de escritor, es que uno de los pecados más inmundos del mundo moderno es la destrucción del sentido de la vida. Sin embargo, usted mismo manifiesta que el poeta le da cierta esperanza al hombre para liberarse de esa condena, y la forma de hacerlo es a través del arte y del amor. ¿Nos podría explicar mejor esta idea, por favor, Mario? Es que yo creo que ahí siento decirle que creo que hay un malentendido, una miscomprehension que dice en inglés, porque efectivamente Baudelaire escribió un poema que se llama La Rançon, que se puede traducir como el rescate, la redención, lo que hay que pagar por algo, por recuperar algo. Y en ese poema, efectivamente, Baudelaire habla de el arte y el amor como lo único que los seres humanos tienen ahora su alcance para redimirse, para hacer una vida que vaya más allá del envilecimiento general, ¿no? Pero Baudelaire escribió eso en un momento dado, escribió ese poema, pero decidió no incluirlo en la edición definitiva de Las Flores del Mar. Y eso fue a toda conciencia. O sea, porque Baudelaire escribió ese poema, pero en realidad nunca llegó a creer de veras que el arte podía redimir, ni que el amor podía redimir. Al final de su vida, Baudelaire renegaba del amor, aunque escribió cosas hermosas sobre el amor, pero nunca se engañó acerca de las posibilidades de salvación humana. Él, como dejó al final estructurada la edición definitiva de Las Flores del Mal, al final de su obra puso dos capítulos, dos partes, pues. Una es la rebelión, otra es la muerte. Que son las dos únicas alternativas que Baudelaire cree que tiene el ser humano. Esto hay que entenderlo bien. La rebelión no es solo una rebelión política, guerrilla, yo qué sé. Y todas las formas de la rebelión política, la rebelión social, la rebelión moral, la rebelión lingüística, todo el rebelión, también la rebelión metafísica. Por eso las tres figuras de la rebelión de Baudelaire son San Pedro, por haber negado a Jesucristo. Baudelaire decía que hizo muy bien en negar a Cristo. Son Caín, pues, lo ve como el obrero, siendo que, por ejemplo, Abel era el burgués y que se quedó con la tierra. Y Satán, a quien Baudelaire ve como el más bello de los ángeles, como una figura superior a Jehová. En una anotación privada que él hizo, ponía que era Satán al modo de Milton. John Milton, poeta inglés que escribió El Paraíso Perdido. En El Paraíso Perdido, Satán aparece como un ángel muy superior, estética, militar y moralmente muy superior a Jehová. Bueno, eso como la rebelión. Después, la otra alternativa que tiene el ser humano para Baudelaire es la muerte. Hay un poema sobre la muerte que se llama El viaje. No, me parece que hay dos, no estoy seguro. En todo caso, el último poema es El viaje y está en la sección de la muerte. La muerte no es la desaparición física, sino que otra vez volvemos. La muerte la conecta con el viaje, que quiere decir con la transformación, con la reinvención de lo humano. Uno de los poemas más celebrados de Baudelaire se llama Embriagaros. Es una especie de consigna de Baudelaire. Hay que estar siempre ebrio. Embriagaros, hay que estar siempre ebrio. Cuidado. No está diciendo que hay que emborracharse ya, no. Ebrio de vino, de virtud o de poesía, pero siempre ebrio. ¿Por qué la ebriedad? Bueno, porque es una vía para ir más allá de lo conocido. Más allá de lo conocido. Baudelaire en el poema del viaje habla de ir más allá de lo conocido, precisamente. Se trata de una especie de propósito, de planteamiento que nace de la poesía, lo del embriagarse, virtud, por ejemplo, o con poesía, y que llega hasta lo ético a través de la propuesta de una transformación del individuo, una transformación que vaya más allá de lo conocido, es decir, más allá de la evolución ética, social, humana a que hemos llegado, a que cada uno de nosotros ha llegado en este momento. Desarrollarse, reinventarse, crear y superar los límites. Es la muerte
del pasado, la muerte del que somos en cada momento para producirse un renacimiento. Es decir, rebelión y renacimiento. Se puede decir de la misma manera como se dice rebelión y muerte. Esas son las dos, realmente las dos alternativas que Baudelaire cree que tiene el ser humano, más que el amor y el arte. Perfecto, perfecto, Mario. Muchísimas gracias por la aclaración. Y ya ligado con sus palabras, quiero plantearle una nueva pregunta. Y para esto voy a comenzar leyendo nuevamente uno de sus poemas, ahora en el próximo mundo. Y bueno, elegí este, este fragmento porque desde mi perspectiva hay un intento de reconciliar de algún modo lo bello en el recuerdo y también lo doloroso, esto vinculado a esta dificultad de encontrar sentido en el mundo. Nuevamente, permiso, Mario, voy a leer. Sin estrépito, el mundo empieza, mudo, un hueco calcinado, cochambroso, mundo ajeno, interrogando por un deseado renacer abierto, el amplio acorde disonando de la casa que crepita. Y solo una cesante animal acecha, en la calle, la casa, el corazón, solo lo extraño y su telambre, y las siempre fibras nuevas con su tímida avidez despoja, y recios lugares palpa, de áspera corteza. Tras la pura intimidad, una gravia materia, traslúcido metal en las noches nace sin rutina, que secreta carne cuece en su vaivén, y va creciendo en ese extraño, en ese seno extraño, el más pronto despertar, el ansia de un alma vagabunda deslumbrada por aquellos ignorados pasos, ignotos pasajes entreabiertos. Secreta carne allí desaparece y aparece, entre castas mareas y recónditas auroras, fuego que arroja aliento embravecido. Pero el frío invernal de una redoma es sedosa hoy la compañía, sedoso el instante el mar, sedosa libertad. Lejos, la pértiga, el bastón, la vara, que nos conducían amablemente en nuestro torpe deambular vacío. Heme pues, aquí, llegado una vez más a este sitio extraño, donde despierta agitado el pecho, y en su impaciente monstruosidad, la mano. Azoka, amigo, lo extraño nos despierta, Osco nos salva, justo en el instante del torpe transigir. Mario, ¿de qué modo la poesía es una forma de luchar con esta condena de no tener un sentido muy claro frente a la vida? No le pida peras al olmo, Sebastián, en el sentido de que la poesía no puede ofrecer lo que la vida no ofrece, la vida no da, lo que la vida no tiene. O sea, nosotros vivimos una historia de alienación, de dominación, de corrupción. El ser humano lo empezó a enfatizar Leibniz en el siglo XVIII. El ser humano es un ser humano imperfecto. Es un ser imperfecto, por definición. Hacemos las cosas mal, las concebimos mal, tenemos muchas deficiencias. No hemos alcanzado a construir un sentido permanente. El sentido los sentidos que se han reconocido en la historia humana han sido siempre temporales. No hay un sentido eterno, porque ya la idea del sentido eterno, o sea, la idea de la salvación, la idea de la eternidad ha sido destruida. El sentido posible, alcanzable, es temporal, incluso local. El sentido para una vida individual, para una comunidad pequeña, para un país, quizá. Para la humanidad es imposible. Quizá la humanidad pueda tener un sentido para una época, pero esto también ha desaparecido. Ahora los únicos elementos de sentido civiles son tan
son los de la técnica, en definitiva, ¿no? Que insinúan sentidos, pero insinúan un sentido en términos destructores, el sentido de qué sé, los viajes espaciales, la transformación, la conversión del ser humano de la carne humana en elementos digitales, en fin, absolutamente destructores. Entonces la poesía no puede ofrecer lo que la vida y la historia no tienen. No se le puede pedir a la poesía la elaboración de un sentido, si bien la poesía es el único género, la única actividad humana que todavía se realiza y se vive en lo esencial. No creo que haya otra actividad humana. Todavía está instalada así en la indagación, pero es una especie de una actividad que se sabe esencial, pero que sabe también de la imposibilidad de alcanzar elementos esenciales duraderos para la existencia humana. Tenemos la palabra, tenemos el poema, tenemos las artes, que son elementos que ayudan, que contribuyen a conocer, etc. Y que es todo lo que pueden hacer, mantenerse en el terreno de lo esencial para ofrecer lo poco que el espíritu humano hoy por hoy puede ofrecerle a la humanidad. No puede ir más allá de lo que la propia humanidad no alcanza a hacer. No puede darse. Pero las artes por lo menos tienen eso, pueden ofrecernos unas cuantas cosas porque están todavía situados en el terreno de lo esencial. Y ahí Mario nos podría dar cuenta de lo que usted entiende por lo esencial, por favor. Sí, o sea, lo que yo entiendo por esencial es lo que nos permite mantener y multiplicar la vida, en los mejores términos, precisamente para su reproducción. O sea, hay toda una serie de signos que están o en contra o a favor de la vida, de gestos, de valores, principios, acciones. Pero la vida consiste en una cosa muy clara, está siempre generándose. La vida natural, la vida animal, la vida humana, está siempre generándose. Y a mí me parece que el valor absoluto es la vida. En primer lugar, las condiciones para la reproducción de la vida, siempre que esas condiciones sean superiores en un sentido, es decir, que permitan que la vida que se genera no se corrompa. Y para eso hace falta que se renueve siempre. El agua que se detiene se corrompe en 2 días, 4 días. Eso es lo esencial, lo que permite que la vida se multiplique y que nos beneficie, que nos ayude a seguir reconstruyendo la vida, a seguir recuperando, a seguir multiplicando, a seguir elevando la vida. Eso es lo esencial. Perfecto, perfecto, Mario. Muchas gracias. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y para concluir, Mario, como todos creo que has visto mermadas tus posibilidades de moverte, pese a que estuviste aquí hace poco en Media Agua. Yo quería ir, pero no pude porque estaba con COVID, sobreviví. Pero bueno, en estos tiempos extraños de estar bastante encerrados, supongo, por supuesto, o sea, Espero volver a Ecuador a fin de año. por favor, aquí te vamos a estar esperando, por Muchas supuesto. gracias, Yo te Sebastián. iré a visitar sí o sí o sí o sí o sí. Obviamente yo creo que has leído muchísimo en este periodo de encierro y quiero que nos comentes qué has estado leyendo últimamente y qué nos podrías recomendar, qué le podrías recomendar a quienes te están viendo ahora y a mí también, a mi persona. Pues mira, te cuento que estuve en Oporto hace poco, te conté ya, y con unos amigos fabulosos a quienes adoro. Fue un grupo de gente muy agradable, muy linda. Y una de las cosas que hicimos fue leer, en lo que llamábamos hacer el banquete. Porque uno de los símbolos y de las cosas que a mí me fascinan es el banquete platónico, el banquete griego, en que unas cuantas personas se reúnen a conversar, a beber y a discutir, pero discutir, a lanzar argumentos, a hacer discursos acerca de un tema de interés general. Entonces, en el famoso banquete platónico, todo el mundo sabe que se discute sobre el amor de manera filosófica, se beben durante días, y entonces nuestra idea era beber, conversar y leer. Y entonces estuvimos leyendo una serie de autores
y el último banquete que hicimos fue precisamente el de Platón. Leíamos el comienzo del banquete de Platón, que es delicioso, lo recomiendo por lo menos que lean el comienzo del banquete. Habíamos preparado un calendario de banquetes nosotros y hacíamos, por ejemplo, que en un banquete íbamos a leer los poemas de René Char, en otro banquete íbamos a leer Un Coup de Dé de Mallarmé, el poema. Hicimos un banquete sobre, que también recomiendo muchísimo, este libro, la Antología Palatina. Es una serie de poemas, de epigramas griegos maravillosos. Está publicado en Gredos en 2 volúmenes. Hicimos una lectura, todas son lápidas donde se cuenta un poco cómo murió la persona. Maravilloso. Eso recomiendo, la Antología Palatina. Recomiendo el comienzo del banquete. Y yo estos días he estado releyendo, siempre releo las Iluminaciones de Rimbaud, de Arthur Rimbaud. Esas son mis recomendaciones. Si quiere alguien una novela, para que no se quejen de que solo es poesía, una novela que yo recomendaría sería La Educación Sentimental, de Flaubert, de quien también se cumplen 200 años ahora. La Educación Sentimental. Bella, bella novela. Bella novela. Y de acá del continente, Mario. Bueno, de Ecuador yo siempre recomiendo a los autores de la generación del 30. Yo recomiendo a José de la Cuadra, maravilloso José de la Cuadra, a Jack de Ripper, nuestro José Antonio Campos de Guayaquil, a Gallegos Lara, maravilloso, obras maestras. Naturalmente también a Pablo Palacio. Recomiendo leer, bueno, los grandes poetas, claro, eso no hace falta que se recomiende. Los Carrera Andrade, Gangotena. De América Latina tampoco hace falta, pero yo insistiría en que se relea siempre a Pedro Páramo, a Rulfo. Pedro Páramo de los cuentos, o Arguedas. A mí Arguedas me parece un escritor enorme. Yo recomiendo en general de soltar a las modas, no ponerse tanto con las modas. ¿Qué daño hacen las modas? ¿No? Todo, bueno, en fin, no, porque si alguien se satisface con la novela o con el poema de moda, pues está bien, pero pierde, deja de leer cosas muy importantes, muy valiosas por estar a la última moda. Cuando teníamos 17 años leíamos a Benedetti, y ahora uno dice, pero qué manera de perder el tiempo, ¿no? Por las modas, ¿sí? Dejamos de leer a grandes poetas por poder leer cositas así. No digo que los escritores de moda sean cositas, digo en algunos casos, como en el caso de Mario Benedetti, pues quedarse ahí era dejar de leer, bueno, que se lea Benedetti, pero que leas también a todo lo demás, ¿no? Que vayas más allá de las modas. Por supuesto, por supuesto. Mario, ha sido realmente un honor compartir contigo en este nuevo episodio de Jueves de Libros. Te lo agradezco en nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos y la Cámara Ecuatoriana del Libro, tu disposición a participar. Realmente fue una bella conversación. Yo me llevo muchas cosas. Y bueno, muchas gracias también a quienes nos están viendo. También los dejo invitados a participar en la próxima edición de este programa, que se realizará el próximo jueves, el 19 de mayo, donde contaremos con la participación de la escritora mexicana Raquel Castro. Mario, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Sebastián, y mucha suerte con el programa. Muchísimas gracias. Yo quedo contentísimo con esta entrevista. Yo también. Muy bien, muy bien. Ha sido agradable, muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Nos vemos en Ecuador. Nos vemos en Ecuador, por supuesto.